Pese a los más de 2.000 casos, pese a los operativos sanitarios, en la Villa 31 sigue el descontrol. Tenemos una concentración del conflicto muy clara en los barrios populares. No solo en el barrio 31, que es donde más casos tenemos, en la 1114, en la 2124. Desde un auto recorrimos la villa y lo primero que vimos es que el distanciamiento social es imposible, ni siquiera en las calles. Los comercios y las ferias siguen abiertas, incluso las peluquerías. Los grupos de varones se juntan en las esquinas, muchas veces sin barbijo, y a menudo comparten un porro o una cerveza. Los partidos de fútbol, foco de contagio en otros barrios, aquí se siguen jugando. Y por supuesto, si hay algo que no cambió con la cuarentena, es la venta de cocaína y pasta base. Al container se juntan varios jóvenes y se esconden un par de vendedores. Esperan que nos vayamos. Uno nos muestra una navaja. La cuarentena ya de por sí bastante difícil de soportar es como para que haya desigualdades dentro de la propia ciudad de Buenos Aires. Y si no, explíquenselo a los comerciantes, a los tipos que venden muebles en la avenida Belgrano, que no entienden por qué ellos no pueden vender muebles y si una mueblería está en un barrio donde no hay otras mueblerías puede vender muebles. Es incomprensible. Y entonces ahí es donde uno empieza a decir... ¿Por qué la cuarentena no se aplica? Si se aplica, no se aplica pareja para todos, porque estas desigualdades no se entienden. Vayan a explicarle a los peluqueros por qué los peluqueros no pueden tener abierta su peluquería y se están cagando de hambre, y en la Villa 31 hay 3 peluquerías abiertas en una misma cuadra. Es un milagro que uno no entiende. Y esto que yo les acabo de mostrar no es que nadie piense que esto es contra la gente que vive en la Villa 31. Estos irresponsables que aparecen grabados en las cámaras cuando uno entra a la Villa 31 son los que terminan contagiando a la propia gente de la Villa 31. O sea, los dirigentes de la Villa 31 históricos saben de mi compromiso con esa villa y cómo he, de alguna manera, modestamente,
contribuido a algo solamente contando la situación que ellos viven ahí. Pero adentro de la propia villa están estos irresponsables. Y ahí es donde fracasa también el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que debería tener alguna política más coherente para que la gente deje de hacer estas pelotudeces, como poderse jugar al fútbol. Pero claro, si no logran siquiera sacar a los tranzas de los pasillos, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer para controlar a los otros? La manera en la cual uno ve que se sigue vendiendo cocaína, pasta base, descarada, que los fisuras siguen entrando a comprar y nadie los frena, nadie le pide documento, nadie le dice a usted, ni siquiera le piden barbijo. ¿Qué hace pensar? Y a ver, esto no es solamente una cuestión de que uno pueda decir, bueno, okay, quieren matarse fumando paco y pasta base, que revienten solo, sí, pero se contagian a otros, contagian a gente de la propia villa que no tiene nada que ver, después terminan contagiando a los demás. Estas cosas son las que generan un poco de bronca, ¿no? Es decir, ¿cómo? De un lado de la ciudad te exigen todo, que tengas las habilitaciones, que tengas todo, y que si no te dan permiso para abrir, que no abras. Del otro lado de la ciudad hay tipos que hacen lo que quieren. Entonces, cuando uno quiere entrar con una cámara abierta a la Villa 31, están los mafiosos, los que te aprietan y no te dejan entrar. Ahora, claro, nosotros no arrugamos con esas cosas, podemos entrar con una cámara oculta y mostramos estas cosas. Entonces no sirve de nada que el gobierno nacional hable de la Villa 31 y lo terrible, lo que pasó, que el gobierno de la ciudad diga sí, vamos a hacer testeos masivos en la Villa 31. Nosotros veníamos contando que esto iba a pasar porque no había ningún tipo de cuidado. Y digo la 31 porque también pasó en la Villa 1114, en menor intensidad, y está pasando en otras villas. El descontrol es desigual. Hay gente que se cuida y que la está pasando mal. Los pobres curas villeros están desesperados porque tienen las camas puestas para recibir a los ancianos. Los ancianos tienen miedo de ir para que no los estigmaticen. ¿Quiénes? Los mismos tipos que terminan violando la cuarentena. Y después se ven estas cosas. Gente que por necesidad termina abriendo los comercios, otros que se cuidan. Pero si la política respecto de los contagios no es uniforme, no funciona. Entonces están estos tarados que si no venden falopa son irresponsables, pero en cualquier caso terminan haciendo estas cosas. Y uno no se entiende, porque de un lado de la ciudad hay que cumplir todo al pie de la letra, porque si no te cierran el comercio. Del otro lado de Avenida del Libertador, insisto, pueden estar las peluquerías abiertas, la gente vende cualquier cosa, anda sin barbijo, juegan al fútbol. En Villa Azul y en la Villa José Luis Cabezas, en Ensenada, Berizo, los dos focos de contagio fueron las canchitas de fútbol. Acá en la Villa 31, que recordemos, es el lugar de más contagios en la ciudad de Buenos Aires. Yo ya perdí la cuenta, pero en su momento que eran como 2000 contagios. Bueno, ahí se sigue jugando al fútbol. ¿Para qué está la policía de la ciudad? Hay una comisaría ahí adentro. No ven que están jugando al fútbol, no dicen nada, no tienen nada para decir. Los dejan para que hagan un desahogo deportivo, utilizando la palabra de moda, después del fiscalito animal, del desahogo sexual. No se entiende. Pero lo que uno se pregunta es, ¿cómo puede ser que haya una ciudad con dos velocidades o con dos leyes? De un lado, a cualquiera de nosotros, a cualquier comerciante, le exigen que no abra los comercios si no tiene permiso, le levantan el dedo, que puede salir a tal hora, que no puede salir a tal hora. Del otro lado, en la Villa 31, donde debería estar puesto todo el interés y todo el foco sanitario para que no se joda, para que se corten los contagios, no, ahí se sigue fumando al fútbol, se sigue vendiendo droga, los fisuras entran y salen a comprar cocaína y nadie los para. Estas son las cosas que no se comprenden. Si la cuarentena es para todos, que sea para todos. Bienvenidos, esto es GPS. En el barrio 31 tenemos ya contabilizados 13 casos de coronavirus. Sin embargo, aquí a la gente le resulta imposible respetar el aislamiento social porque muchos de ellos viven hacinados, viven en condiciones donde la cuarentena no es quédate en tu casa. Que creo que la gente no ha tomado, en consecuencia no ha tomado realmente la dimensión que esto va a ser. Esto va a ser muy grave.
muy grave, muy grave. Acá no tenemos agua. ¿Cómo vamos a higienizarnos? ¿Cómo vamos a prever de la coronavirus si no hay agua? Es muy difícil. Recorriendo el barrio 31, donde la gente sigue trabajando a pesar de la cuarentena. Es muy fácil quedarse en su casa cuando uno tiene comodidades. Que salir a 11 porque acá no hay nada, ¿entendés? Vamos hasta 11 cartoneando, nos quedamos a dormir, venimos por el comedor, nada. Solamente vendemos esto y tratamos de no atender adentro. Difícil mantener la cuarentena en este tipo de zonas, en este tipo de asentamientos. La verdad que es muy difícil. Claro, la cuarentena, las consecuencias sanitarias y sus consecuencias económicas, vale decir, la malaria que se viene en la Argentina, ha colonizado toda la agenda periodística y política, pero por abajo se viene armando un tsunami, muchachos, que tiene que ver con los espías, con lo que hicieron los espías en los tiempos de Mauricio Macri. ¿Esto llevará a Mauricio Macri? No. Lo cierto es que cada vez se conocen más cosas. Hoy, Graciela Camaño, la titular de la AFI, amplió su denuncia y dijo que fueron, a ver si estoy ahí, 403 los periodistas espiados por la AFI en los tiempos de Macri, 403. Debo estar porque investigaron especialmente a los periodistas acreditados en la cumbre del G20, ¿se acuerdan? Todo esto sin autorización judicial. Hicieron un perfil de quiénes éramos, se ve cada uno, qué pensábamos, para ver si nos daban o no las credenciales. Estas cosas que se van conociendo. 100 dirigentes políticos también dejó hoy Camaño en su ampliación de la denuncia. Ustedes recuerdan que Camaño había presentado una denuncia porque había encontrado un disco rígido que había estado mal borrado. Bueno, ahora abrieron una caja fuerte y empezaron a encontrar papeles. Entre esos papeles están la investigación sobre los 403 periodistas. Pero esto es una sola de las cosas que hay. En otro lugar de Ciudad Gótica, en el Juzgado Federal de Loma de Zamora, hubo una serie de allanamientos. El juez ahí es Federico Villena. Y ahora Villena está citando a todos los damnificados por el espionaje de la era Macri, ¿sí? El problema es que esa célula a partir de la cual se hizo los allanamientos, claro, los agentes empiezan a hablar, ¿sí? Porque dicen, nosotros no nos vamos a comer este caramelo, nosotros no vamos a ir solos, no vamos a hacer los perejiles, los eslabones más chiquititos, con lo cual van a decir que esto fue una cosa que hicimos por la libre cuando en verdad nosotros obedecíamos órdenes. Entonces, estos dos agentes de inteligencia, Facundo Melo y Oscar Araque, que reportaban a las órdenes de Alan Ruiz, ¿sí? Prepárense porque lo que yo les voy a contar ahora es
cómo funciona, porque una cosa es lo que diga el expediente judicial, lo que encontraron fotos, encontraron seguimientos, pero estos dos espías se la ven venir y antes de que lo vayan a detener el juez Villena, ¿qué hicieron? Se presentaron a la comisión bicameral con una serie de grabaciones. ¿Qué grabaciones son? En algún momento se ve que estaban medio peleados con su jefe, con Alan Ruiz, y en diciembre del año 2018 grabaron una reunión. O sea, diciembre del año 2018. Y Alan Ruiz, el jefe, ahí había 4 o 5 personas más, o sea que seguramente van a poder dar fe que esos audios son de esa reunión. Lo graban a Alan Ruiz, que era el jefe de operaciones especiales. ¿Quién era este muchacho, Alan Ruiz? Bueno, no sé si ustedes se acuerdan que en La Pampa, hace un tiempo, en Santa Rosa, hubo un intendente que se llamó Enrique Tierno, un animalito de Dios que duró solamente 87 días al frente de la Intendencia de Santa Rosa, porque hizo tantos desmanes y tanto de abuso de autoridad que lo terminaron echando. Bueno, Alan Ruiz era un muchachito del entorno de este señor, Enrique Tierno, a quien Patricia Bullrich, se ve que le vio dotes de conductor, lo llevó al Ministerio de Seguridad y desde ahí se lo recomendó ¿a quién? A esta mujer, a Silvia Magdalani, la número 2 de la AFI, junto con Gustavo Arribas, el amigo de Mauricio Macri. Alan Ruiz reportaba directamente a Magdalani, algo que se ve en la escucha, y todo el tiempo él habla maravillas de Magdalani, o sea que uno puede presumir que todas las cosas que decía Alan Ruiz que había que hacer tenían que ver con la 2 de la AFI, con Silvia Magdalani, que dicho sea de paso políticamente funcionaba en tándem con Patricia Bullrich. Bueno, el problema es que estos dos agentes presentaron a la Comisión Bicameral de Inteligencia de Diputados una cantidad de audios que son absolutamente explosivos. Paso a contarles. Dice uno de los audios: Magdalani no tiene en cuenta las partes administrativas. Nosotros a veces tenemos mucho quilombo porque cualquier operación que tenemos que hacer necesitamos una cobertura judicial con algún juzgado. Presten atención a esto. ¿Qué quiere decir una cobertura judicial? Claro, las tareas de inteligencia suelen ser tareas ilegales, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Esto es una vieja práctica que vienen de la época de la vieja CIDE, que cuando sabían que se iban a mandar una cagada, se cubrían, le pedían a algún juez amigo que pinchara un teléfono diciendo que era una causa de narcotráfico, pero en verdad estaban escuchando a algún enemigo político. Lo que dice Alan Ruiz en la conversación que le grabaron sus agentes en aquel momento, en diciembre de 2018, es que dice, tenemos una cobertura judicial con algún juzgado que nos da tarea de lo que sea, para eventualmente lo metemos en un escrito, en 2 líneas, y ya estamos trabajando un caso para que no haya quilombo. Dice, sigue diciendo, entonces, más adelante, cuenta que si viene un servicio internacional, por ejemplo, y pide que se haga una investigación, ellos le piden a un juez y el juez firma y adelante. Y ahí cuentan un episodio, acá tengo una foto que a lo mejor algunos de ustedes se acuerdan. ¿Se acuerdan que en un momento dado Cristina Fernández de Kirchner denunció que la espiaban en el Instituto Patria? ¿Sí? Este auto, ¿sí? Un auto patente NNB corta 682. ¿Sí? En aquel momento, claro, nadie le dio mucha pelota, pues sí, bueno, le están investigando a Cristina, le están persiguiendo, en verdad es por todas las causas. Le están haciendo un seguimiento por la cantidad de causas judiciales que hay contra ella. Bueno, no, ahora se sabe que el seguimiento era ilegal, ¿sí? O mejor dicho, no había ningún motivo legal. Pero Alan Ruiz, el señor a quien le graban la conversación, cuenta en el audio que mandaron a la comisión bicameral, dice, con un juzgado, metimos la del coche del Instituto Patria. Así la metimos en una causa del juez federal Federico Villena. Nos armó todo un coso, nos hizo una entrada anterior, nos pidió muchas tareas y metimos varias tareas juntas y se mezcló lo del auto entre todas y a la mierda. Y ahí salió el sobreseimiento de todo. Entonces, fíjense qué curioso. Por eso que uno no puede creer en la justicia federal en la Argentina. Porque cada vez que hay un gobierno, todos se subordinan al poder de inteligencia de turno. Ni siquiera digo al poder político. Se subordinan al poronga de inteligencia de turno y terminan haciendo lo que sea. Y lo que está diciendo Alan Ruiz, el hombre de confianza de Magdalani, es que fue el juez Villena, el mismo que ahora investiga la AFI, el que le encargó, el que le dio la cobertura para que aquel seguimiento en el Instituto Patria no fuera considerado ilegal. ¿Sí? Ustedes dirán, bueno,
el juez estaba haciendo un favor, es de usos y costumbres. Claro, pero fíjense cómo son las cosas. El Poder Judicial Federal es permanente en la Argentina. Y en cualquier momento nos mandan a allanar a nosotros, nos mandan a detener con alguna excusa, pero es así. Siempre van a encontrar algún vericueto para mandarte a apretar. Entonces seguramente ahora me van a apretar a mí diciendo que estoy revelando los nombres de los agentes de inteligencia que son una cuestión de seguridad nacional, las pelotas. Son una manga de espías que estaban espiando a los opositores políticos. Digo, para que después ninguno se le ocurra apretarme con la ley de inteligencia. Basta. ¿Qué es lo que sucede? El juez Villena, que ahora es el que investiga a la AFI, en su momento le daba cobertura a la AFI, y así funciona la justicia en la Argentina. Cuando ven que cayó uno, lo patean en el piso y después siguen con el otro. Vean esto. ¿Se acuerdan de todo el quilombo que se armó cuando investigaron, cuando salieron los audios, pinchaban los teléfonos de los presos K, que están presos por corrupción en Ezeiza? Que eso decían que ahí se había armado la causa de D'Alessio, y el juez Villena salió a decir, el juez federal de Lomas de Zamora salió a decir que efectivamente esos teléfonos estaban pinchados, pero que no era para escuchar a los presos, sino para escuchar a un narco que estaba ahí. Ahora se sabe, esto fue el año pasado, ¿sí? Fue en el 2019, en diciembre de 2018, Alan Ruiz le encargaba a sus agentes esto que yo les voy a leer ahora. Dice, lo primero que tenemos que definir, dice Alan Ruiz en esa reunión que le graban sus agentes, con Cristian Suriano, es una unidad que sería Ezeiza o Marcos Paz. ¿Quién es Cristian Suriano? Era, porque lo echaron la semana pasada, el jefe del servicio de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal. Las cárceles tienen un servicio de inteligencia, espían, graban, esas cosas. El jefe del servicio de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal era Cristian Suriano. Entonces dice, lo primero que tenemos que definir, dice Alan Ruiz, con Cristian Suriano, es una unidad que sería Ezeiza o Marcos Paz. Hay un pabellón que lo vamos a hacer completo. Escuchen esto. Lo vamos a alambrar. ¿Qué quiere decir alambrar? Yo dije, ¿le van a poner un alambre? No, quedé como un boludo. Cuando pregunté, me dijeron, no, tarado, alambrar es poner micrófonos y cámaras. Lo vamos a equipar todo. Ahí vamos a meter a todos los políticos porque están operando a full desde adentro. Están operando mucho, Debido, está operando mucho Vudú, el Cuervo Larroque. El Cuervo Larroque está yendo siempre a visitar Esteche. Esto es lo que dice Alan Ruiz en diciembre de 2018, antes que se conozca que todos esos pabellones de presos políticos, presos K o presos por corrupción, como ustedes quieran llamarlo, estaban siendo investigados. Ustedes dirán, bueno, ¿era por alguna de las causas de Bonadío? No, los estaban investigando solamente para ver qué hacían políticamente. Sigue la conversación porque es larga, da muchos detalles, no lo voy a aburrir, pero dice más adelante, la idea es armar todo preparado para empezar a pasar información a algunos sectores que están complicados. Dice, por ejemplo, hay chabones de la política que no los tenemos en la lista y están yendo a visitar a tipos que están presos. Cuando te pones a verlos, bueno, la idea es armar un lugar donde van a pasar las visitas. Escuchen esto porque es de película. Armar un lugar donde van a pasar las visitas, ese lugar le tenemos que meter un equipo técnico, o sea, le van a poner micrófonos donde están las visitas, y después es para las visitas y los familiares, van a dejar los celulares y ahí empezamos a chorear información. Y dice, ¿cómo? Dejan los celulares y empiezan a chorear información. ¿Por qué? Porque les querían clonar los celulares a los que los dejaban guardados en un locker. No se puede entrar a la cárcel con celular. Si uno es visita o si uno es abogado, los dejan en un locker. Mientras se hacía la visita, aprovechaban y le iban a clonar el celular. Dice, y después vamos a tener que hacer un seguimiento de algunas personas porque son los que van a operar políticamente en contra. Entonces, así están las cosas. Cuando se dice que la justicia federal está tan contaminada de inteligencia y de agentes de inteligencia que le hacen operaciones y mentiras y que te inventan una verdad a medias y que ahí te mandan preso, te juntan una causa de lavado de dinero, un arrepentido y te pueden meter preso 2 o 3 años, se habla de estas cosas. ¿Sí? Son tipos que a partir de verdades a medias, con un juez federal amigo, como en este caso el juez que dio la cobertura para hacerle la inteligencia al Instituto Patria o para cablear o alambrar, como dicen ellos, de micrófonos a los opositores políticos, es como se arman las causas. Entonces, cuando a uno le dicen si cree en la justicia, no, muchachos, yo no creo en la justicia y menos en la justicia federal. Porque mucho se habla de Comodoro Pi, pero esto es en Loma de Zamora, o sea que cuando uno empieza a ver y empieza a preguntar y ve, los servicios de inteligencia operan
en todos los juzgados, y después cuando cambió el viento político y ven que se cayó, cayeron los que estaban antes, ahora van a ser ellos los que van a ser los paladines de la justicia y van a investigar a los propios tipos con los que ellos laburaban. No es muy creíble. Pero mejor le voy a preguntar detalles a Fernando Sicilia, que es justamente el abogado de Facundo Melo y Oscar Araque. Usted, doctor, estos muchachos son inocentes, ¿cómo van a hacer para defenderse? No, es clarísimo. Te faltó, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Te faltó una cuestión, hay dos eslabones. El primero, que no reportaban directamente a AR. Yo también voy a guardarme los nombres por las dudas, porque cuando Melo salió a hablar, automáticamente lo imputaron por violación de secretos. Sino que tenían otra persona también a la que reportaban. O sea, había dos personas. Melo y Araque tenían por encima otra persona de apellido S. Ese es el que iba al servicio penitenciario, que trabajaba en el servicio penitenciario, porque allanaron el servicio penitenciario. Exacto, ex servicio penitenciario. Y después estaba esta otra persona. Ahora bien, también le tengo otra salvedad. No lo grabaron ellos, lo grabó otra persona. Pero ante esta esa reunión, grabaron una reunión donde estaba Alan Ruiz, ellos los agentes, y otras personas. Y una de esas personas grabó la conversación y se los hizo llegar. Automáticamente. Pero esa conversación es real, porque es real, dan fe que es real. Dan fe que es real, pueden ir a declarar. De hecho, nos pedimos a la comisión bicameral que lo citen. Hoy presentamos una denuncia también en Comodoro Pi, que quedó sorteada en el juzgado número 8 de Martínez de Giorgi, para indicar todas estas cuestiones sobre las presiones, los apretes, porque esto es muy... quiero hacerte otra aclaración. Todo lo que yo me vengo enterando siendo el defensor de ellos es por los medios. Es increíble, ¿no? Porque para los que nos queremos defender, los que tenemos el derecho, no podemos ver el expediente, pero nos vamos enterando por los medios lo que va pasando. No es la culpa de los medios, no empecemos. No, de los medios no. Digo, la culpa es del juzgado, claramente. Primero porque tiene que preservar el derecho de todo imputado a defenderse. 4 secretos de sumario. Y ahora resulta que el juez, yo automáticamente, cuando tengo conocimiento de estos audios, que están judicializados porque los mandé a la justicia por el mail oficial del juzgado, junto con un escrito que subí al sistema, tuve que recusarlo al juez Villena. Yo no puedo permitir que ese juez, que de dudosa jurisdicción, de dudosa competencia, en Loma de Zamora inventa un arrepentido para desmembrar una supuesta red. Ahí te quiero detener un momentito, porque la cuestión del arrepentido es importante, porque lo que dice Villena, lo que trascendió por lo menos, es que hay un narco arrepentido al cual la AFI le había dado carnet, algún grado de certificación, y que ese señor trabajó con Melo para poner una bomba a un exfuncionario de camión, porque se espiaban entre ellos todo el tiempo. Claro, bueno, ahí está el tema. Justamente, para que Villena se pueda quedar con esa causa, porque ese supuesto incidente, en primer lugar, Melo no trabajó con ese verdura o tomate. ¿Cómo no trabajó? No, nunca trabajó. Pero él declaró que sí. Está bien, pero es un arrepentido. ¿Cuántas veces sabemos que le pueden armar las causas? Lo discutimos con la causa Cuadernos. Lo discutimos lo que hace el señor fiscal Escalera. ¿Por qué empezó el problema con Melo? Porque el fiscal Escalera le dijo armar una causa a la Garone, armarle una causa a los Moyano. A Moyano sí, bueno, Melo ya se había presentado como arrepentido en la causa de Moyano, se había presentado en el juzgado del hijo. En el juzgado del hijo, exactamente. Entonces esta es la metodología que usan, para quedarse con la causa. ¿Por qué? Porque esa causa, el supuesto atentado, y nosotros nos queremos presentar. Dice, trabajó con Melo, fue con Melo. Melo no tenía ningún 207 ni 208, tenía una camioneta negra, para empezar. Segundo, queremos presentarnos a ver las pruebas que hay para pedirle al juez, crúcenme las antenas de verdura con Melo a ver si lo llevó. ¿Dónde estaban? Si tanto lo llevó. Está bien, pero hubo un montón de allanamientos y aparecieron cosas. Villena hizo un montón de allanamientos, servicio penitenciario, la casa de Araque. Yo lo desconozco porque la verdad tengo secreto de sumario en la causa. Increíble. Entonces... Pero sí, cuando ya pedí la nulidad del secreto de sumario, digo, ¿cuánto tiempo van a dejar la causa en secreto de sumario sin que me pueda defender? Que va a buscar toda la información que él quiera. Cuando le pide hoy la causa a Sebastián Ramos, de esa del supuesto atentado, esa intimidación pública, ¿por qué? Si el hecho fue en Capital, ¿por qué está tramitando en Loma de Zamora? Por la misma cuestión que quizás el juez hablo en potencial, quizás son fantochadas de este director de operaciones, pero nosotros sospechamos de la parcialidad. Es sencillo. Si Alan Ruiz está diciendo que el que dio la cobertura para mandar un auto a espiar el Instituto Patria fue Villena, debe haber un documento. Evidentemente, pero no lo conozco. ¿Es verdadero o falso? No lo conozco porque no puedo acceder a la causa. Que Villena era el que manejaba
las escuchas en la cárcel de Seiza es público y notorio. Él dijo que era solo para investigar a unos narcos. Sí, pero es la casualidad que la ley de inteligencia le permite estas precausas, ¿no? Que escuchan 60 días más, y bueno, no hay delito y bueno, supuestamente archivamos y destruimos todas las grabaciones, que no es lo que pasa, que estuvimos acostumbrados a tener operaciones mediáticas de ciertos Les quiero personajes. aclarar que en esa conversación se habla además, o sea, estamos hablando de casos de perseguidos que ahora están en el actual gobierno, digamos, por la AFI, pero también perseguían a Diego Santilli. Hay un tramo de la conversación donde dicen, el uno le bajó el pulgar a Diego Santilli, a ver, el uno es Macri, dice, le bajó el pulgar a Diego Santilli, que es Diego Santilli, vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y entonces ahora hay que averiguar en qué anda, y dice, y le piden averiguar los movimientos de plata, los movimientos migratorios, a ver, a su propia gente. Esta es la otra cosa que no se entiende, y por eso les digo que es un tsunami, porque si todo esto es así, la AFI de Macri arriba, según está diciendo por luego Graciela Camaño, mandaba a investigar a periodistas opositores, pero a periodistas amigos, a dirigentes opositores, pero a dirigentes aliados. Y acá directamente cuentan en detalle cómo lo mandaron a investigar a Diego Santilli. No les voy a dar los detalles porque uno no sabe si es verdad o no, y terminan siendo cosas tan bestiales que uno no las puede reproducir porque son bestiales, y es lo que dice Alan Ruiz, pero era el hombre de confianza de Magdalani. Entonces, pero lo que sí es cierto es que la agencia de inteligencia mandó a investigar al vicejefe de gobierno y ministro de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, el único distrito donde gobierna el PRO, aún hoy. Entonces, esto es porque hay mandaban a investigar a propios y ajenos. Pero el audio al que se referencia, que yo ya vuelvo a decir, ya lo judicialicé, decía, necesitamos esta cobertura judicial, nombra a una persona que ya estuvo involucrada en una causa con un juez de Avellaneda, y además dice, tenemos que tener esta cobertura para que no toque al 5 y a la 8. ¿Sabemos quiénes son? Esto, en la jerga de inteligencia, el 5 es el jefe, o sea, por eso el 1 es Macri, el 5 es el director de la AFI, y 8 es la señora Magdalena. Claro, y ahora yo obviamente no voy a desconfiar de la buena fe del doctor Villena, de su integridad, no lo puedo afirmar, pero sí tengo en mi poder 2 audios que dicen que él trabajaba y ahora se quiere erigir en un paladín de la investigación a la causa del AFI. A mí me suena que está lavando culpas y tratando de de esconder los trapitos sucios que quizás dejó él. Entonces, para mí, no hay... Además, al margen de eso, que Sí. eso puede ser el interés de sus clientes, lo que uno puede decir desde el punto de vista del sentido común es que, ¿por qué no unifican todo en un juzgado para que investiguen todas las trapisondas que hizo la AFI? Pero automáticamente, Que la investigue un cuando- juzgado, no 10 juzgados diferentes para que nunca se investigue nada. Rolando, apenas este supuesto arrepentido, y le arman la declaración, este supuesto arrepentido, dice que participó de ese supuesto intento de intimidación al señor Vila, automáticamente el señor Villena tendría que haber mandado actuaciones para que siga investigando el juzgado de Ramos. Automáticamente, no seguir investigando él en extraña... Bueno, pero esa es dirección. una cosa, una costumbre de los jueces federales, que se quedan con las causas para ir filtrando el material. Esto va, esto no va, y entonces sentado en una causa se maneja poder. Eso también es una práctica de los jueces como Comodoro Pi. Digo, acá nadie me da agua bendita, todos están contaminados por los servicios de inteligencia. Pero escuchen esto. Otro de los investigados, intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, insisto, volvemos a la grabación, Alan Ruiz hablando con sus agentes y dando instrucciones a quienes tienen que perseguir, investigar, caminar, como se dice en la jerga. Dice, vi al secretario de Comercio de Merlo, que es amigo de toda la vida de Gustavo Menéndez, el intendente de Merlo. Lo conozco al flaco, lo fui a ver si podíamos hacer alguna negociación o algo. Alguna negociación o algo. O sea, fíjense cómo funciona la AFI. Alguien lo va a ver al secretario de Comercio de Menéndez, no sé ni cómo se llama, esto es lo que dice la cosa, y le ofrece hacer alguna negociación. ¿Qué es alguna negociación? Plata a cambio de traición. ¿Qué es alguna negociación? Y fue para ver si podíamos hacer alguna negociación o algo, pero no avanzó. Dice, lo que me dijo es que el intendente está todo el día roto. Desde que se separó, y ahí dicen una cantidad de barbaridad del intendente de Merlo, que no voy a repetir porque no tengo ninguna constancia que así sea, dice, pasa todo el día así. Pero ¿qué pasa? Cuando empieza el juicio con el tema del pedido del fondo del PJ bonaerense,
ahí teníamos que hacer un pedido, ¿sí? Dice, para traer la causa a Villena, ¿sí? Al juez, o sea, a Villena, el juez federal de Loma de Zamora, y con Villena lo negociamos. ¿Qué es esto? Y bueno, más claro, echale agua. Entonces, ¿yo cómo puedo confiar que ese juez va a ser imparcial? Automáticamente la causa tiene que salir. Y nosotros, vuelvo a decir, estos audios, nosotros los ofrecimos a la comisión bicameral y con la denuncia que hoy presentamos y que cayó en el juzgado número 8. Sí. Ahí, pero necesitamos que releven del secreto a los agentes, porque no va a ser cosa que después Melo, que en ese momento dio la nota porque le entraron a su casa, al único departamento que vivía 2 meses, le sacaron la notebook, pendrives, ni siquiera dinero le sacaron. Entraron y lo allanaron el día que estaba soplando las velas con el cumpleaños de su hija. Realmente él salió para proteger su vida, no le importaba si violaba secretos. Ahí me parece que hay 2 niveles. Un nivel es el que defiende el doctor, que es el nivel de sus defendidos, justamente, para eso es el abogado defensor. El otro nivel, que a mí me parece superior, es que estos audios revelan desde adentro, porque virtualmente uno puede considerar que estos agentes ya son casi agentes arrepentidos, revelan el modus operandi de la AFI como nunca se reveló. Porque una cosa es lo que se ve en una causa judicial y otra cosa, a estos muchachos no les van a pinchar el teléfono, porque no se van a, entre ellos no se pinchan los teléfonos, muchachos. Pero nunca se conoció un audio de adentro de una reunión de inteligencia y la impunidad con la que hacen barbaridades ilegales para después decidir sobre la vida de aquellos, de la vida y la intimidad de aquellos al que se les oponen. De esto se trata. Digamos, el desparpajo con lo cual el tipo lo dice, vamos a alambrar un pabellón, y, o sea, le vamos a poner cámaras, y para esto vamos a buscar una cobertura legal. Esto es lo terrible. O sea, ustedes imagínense en cualquier otro país o en una serie. Dicen, hay un organismo que acuerda con un juez, el juez les da una cobertura legal, le dice, sí, estamos investigando un caso de narcotráfico. Siempre utilizan narcotráfico. Ya había pasado con las escuchas de Macri, ¿ya se acuerdan? Siempre utilizan la excusa del narcotráfico que queda bien para todo. Entonces dicen, no, estamos investigando un caso de narcotráfico. Y resulta que entre los objetivos a investigar en el caso de narcotráfico aparece el Instituto Patria, aparecen los presos políticos kirchneristas, aparece el intendente de Merlo, aparece Diego Santilli. Siempre utilizan una excusa y la cobertura del juez. ¿Por qué? Porque si en algún momento alguno de los investigados se da cuenta y hace un escándalo y encuentra a algún agente de la AFI, o como en el caso del Instituto Patria, le sacan la foto al auto y ven que tenía una patente de la AFI, entonces que dicen, no, estamos trabajando por un juzgado. Y ahí se cubren. Entonces, esto es lo terrible y lo que hace pensar que la justicia, o que hay una buena parte de jueces que tienen un funcionamiento casi de pistoleros. Esto es lo grave. Más allá de que los agentes estén arrepentidos o no, quién tuvo razón, yo acá no creo en que haya buenos, acá no hay buenos, acá hay gente que se cuida su culo, pero al margen de todo esto y por arriba de todo esto, lo que hay es un sistema de agentes de inteligencia y de jueces que son pistoleros sin pistola, pistolero con pluma. Entonces, escriben, te pueden mandar a investigar, te pueden pinchar el teléfono, te pueden inventar una causa por lavado, te pueden inventar, siempre que hacen, primero, la cobertura legal para espiarte. Una vez que te espían, te sacan algún trapo sucio, lo replican, te empapelan en algún diario amigo y después arreglaste. Te meten preso. A los 2 años, por ahí siempre el juez te va a procesar, te mandan a juicio oral y arreglaste. 3 años después, por ahí el juicio se cae por defectos formales, por ahí te declaran inocente, pero ya la vida te la arruinaron. Entonces, esto es lo grave. Que haya jueces que trabajen, que le den cobertura legal a estos pistoleros. Porque si un juez le da cobertura legal a los pistoleros, ¿qué hace? Se convierte en un cómplice de los pistoleros. Así de sencillo. Entonces, que ahora después nos digan que no, que los jueces federales van a investigar y van a llegar hasta las últimas consecuencias, un carajo. Fueron los que dieron cobertura y van a seguir siempre lo que le van a dar cobertura a los pistoleros. ¿Sus defendidos qué van a hacer ahora? ¿Van a declarar obediencia de vida? Pero tenían 2 personas, es algo orgánico que tienen superiores. Es como cuando si ustedes van a hacer una nota, van a tener los periodistas que trabajan con vos, Rolando, van a seguir tus directivas. Esto es lo mismo. Y te quiero aclarar otra cosa, que de lo que dijiste lo de Marcos Paz Ezeiza, algo peor,
que fue que dijeron que cuando vayan las visitas o los abogados iban a dejarlos, cuando dejen los teléfonos... Sí, lo conté. Yo entendí que es porque los van a clonar. Claro. Porque los dejan en los lockers y después los sacan y los clonan. Exactamente. Para sacarle los datos. Exactamente. Realmente es una práctica nefasta. Digo, de eso no tienen nada que ver. Obviamente hablan de operaciones genéricas, el superior de ellos. Pero además, incluso si políticamente uno puede decir, bueno, ok, ¿cómo, desde el punto de vista del macrismo, cómo había que hacer si no para meter presos a los corruptos kirchneristas? Ok, ¿y para qué espiaban a los propios? ¿Para qué espiaban a Santilli? ¿Para qué espiaban a Larreta? A Santilli le metieron un personal doméstico, no sé si es varón o mujer, si es de mantenimiento o no, pero le metieron hasta un tipo adentro de la casa para investigarlo. Piense el nivel de locura. Si era solamente para espiar a los kirchneristas, y supongamos que todo vale a la hora de investigar a los corruptos, ¿para qué investigaban a los propios? Incomprensible. Entonces, si son capaces de hacer esto con los propios, ¿qué serán capaces de hacer con los opositores? Vean, tengo otra más para que vean, tengo tanto papel acá que... Tengo otra más muy divertida, qué sé yo. Porque había para todos, espiaban a todo el mundo. Movimientos sociales. Tengo uno de los movimientos sociales para que vean a la gente de la izquierda que empiecen a cuidarse de los que van a visitarlos y les ofrecen cosas. A ver, esperen que solo es cuestión de encontrarlo en este papelerío. Porque hay un momento en el cual, un momento de la conversación, donde cuentan, acá está. Dice, nosotros no podíamos entrar en dos grupos. Sigue hablando Alan Ruiz y le explica a sus agentes cómo hacen para meterse y pinchar a la gente. Dice, nosotros no podíamos entrar en dos grupos. No podíamos entrar en Barrios de Pie y no podíamos entrar en el MST. ¿Por qué no podíamos entrar? Primero porque el MST es muy cerrado, son de izquierda, y el tema de Barrios de Pie es que no tenemos una fuente confiable. Estamos hablando de movimientos de izquierda, piqueteros, bueno, gente que tiene mucho de algunos de los barrios. Barrio de Pie es una gente muy seria que han hecho un estudio sobre nutrición y desnutrición infantil impecable durante todos estos años. Dice, no teníamos una fuente confiable como para estar interactuando. Entonces, ¿cuál es la jugada que hicimos? Con el lugar donde va la comida, que es ACMA. Yo ni sabía qué era, ahora después me voy a tener que poner a desasnar, que es ACMA. Asociación Comunal Manos Argentinas. ¿Sabes, muchachos? Alguno que tiene una computadora, a ver si me puede averiguar qué es Asociación Comunal Manos Argentinas. No sé cómo carajo se llama, es un dibujo. Dice Alan Ruiz, jefe de operaciones de AFI, dice que la Asociación Comunal Manos Argentinas es un dibujo. Es un dibujo que armamos para donar a los merenderos. Y ahí metemos gente que está todo el tiempo interactuando, va y les da cursos, talleres, les consigue lo mismo que a cualquiera. Dice, si piden el hospital, les consiguen el hospital, les consiguen cosas. Entonces los negros empiezan en confianza y ahí nos podemos meter. Y en cuanto hay un grupo que se está moviendo, nosotros ya estamos adentro de los grupos y con eso tenemos el minuto a minuto de lo que van haciendo sin meter una fuente en el lugar. No me genera gasto, no me genera costo, ni una mierda, y es transparente, ¿me entendés? No sé dónde está la transparencia, pero atención, digo, no solo espiaban a los kirchneristas, también espiaban al movimiento de izquierda, y en este caso estuvieron creativos porque armaron, dice, insisto, no lo digo yo, dice el señor Alan Ruiz, el jefe de operaciones, que armaron ACMA, Asociación Comunal Manos Argentinas, para infiltrar a los grupos de izquierda. ¿Es así? Eso parece. Eso es lo que dicen. Estamos transcribiendo lo que dicen. Eso es lo que dicen. Ahora, yo la aclaración que quiero hacer, y esto sí en base a la defensa, que vuelvo a decir, esto es mera especulación porque no puedo acceder al expediente. Digo, me gustaría en este momento ser periodista para poder acceder al expediente porque el señor Villena, el doctor Villena, evidentemente a los periodistas sí le da información y a los defensores no. Digo, esto es una estructura jerárquica, es un organismo de inteligencia. Lo que le mandan es hacer inteligencia. Entonces, además, lo que dice también el director de operaciones es que pertenecen a contrainteligencia. Y si a vos te dan una orden que tenés que seguir una persona, hacerle inteligencia porque podría ser un agente que atente contra los intereses nacionales, estás aplicando contrainteligencia. Estás haciendo tu tarea. Ni más ni menos. A ver, es muy sofisticado. Esto es espionaje opositor. A todo lo que le molestaba, si ya fuera que desconfiaban de los aliados o desconfiaban de los opositores, los perseguían y los investigaban sin ningún tipo de legalidad ni nada. No hay manera de explicar cómo
inventaron una asociación para infiltrar los movimientos piqueteros. Claramente. Igual el jefe de operaciones dijo que tenían a veces cobertura judicial. Y si no aparecía. Claro. No, pero Eso a es lo ver, peor. pero si la tenían de Villena, seguramente la tenían de otros jueces, porque un juez no tiene solo órbita en un solo lugar. Hay que decir también que el juzgado de Loma de Zamora fue un juzgado históricamente vinculado a las operaciones de la CIDE. El ex juez Patricio Santamaría terminó siendo, creo que agregado de inteligencia en España, y fue un juzgado que tuvo un papel tristemente célebre en la investigación del atentado contra la AMIA. Imaginen esto, qué loco. Mantuvo una causa casi paralela a la investigación que llevaba el juez Galeano durante mucho tiempo, dormida, porque así seguían pinchando otros teléfonos. Si bien una cosa incomprensible, pero que solo se entiende en el mundo de las covachas de inteligencia. Doctor, muchas gracias por venir. No, muchísimas gracias a ustedes. Vamos a volver al dolor de la economía, muchachos, porque no se ve la salida ni cómo va a aflojar esto. Y algunos están diciendo que tal vez lo que haya que hacer para hacer arrancar la economía sea bajar los impuestos. Algunos incluso están planteando, Leandro, una amnistía fiscal. Pero es muy difícil eso en este Sobre contexto. todo con el Estado argentino que cobra por todos lados. Cobra por todos lados, pero también, a ver, acá traje una pequeña placa explicando cómo se financian los gobiernos, ¿no? Vos te financias o con impuestos, o con emisión, o con deuda. Sí. Estamos hablando de que amnistía fiscal implicaría bajar impuestos, por ende, si no moves el gasto, te aumenta el déficit. Bueno, esto acá me está haciendo contrabando. Me está haciendo contrabando ideológico económico. Porque hay algunos que dicen que no. Hay una parte de la biblioteca que dice, bueno, mirá, ahora están aumentando la emisión, no está aumentando. Mira, te traje. Está aumentando el déficit. Vine pero preparado para hoy. ¿Sabés cuánto? Sabía que te la iba a devolver, me parece. ¿Cómo se movió el déficit abril 2020 versus abril 2019? En porcentaje. Tirame un número. Muchísimo, obvio. Si no hay ingresos, si gastan plata los pavotes para sostener... En la vida había este número. El año pasado era 499 positivo, 499 millones. Este año es menos 289.000 millones. O sea, 460 veces aumentó el déficit, abril contra abril. Entonces, una amnistía fiscal, como mínimo, te aumenta un déficit que ya está bastante descontrolado. Pero ¿cómo haces para descomprimir el ahogo de las empresas? Es que tenés que liberar la cuarentena, no te queda mucha opción. Pero si no va a haber laburo, no va a haber actividad. Hay algo positivo. Va a hacer limpieza étnica. No, a ver, hay algo que... esta crisis tiene algo particular, es que, a ver, no se destruyó nada antes de que empiece la cuarentena. Entonces... Ya venía jodido. Venía mal, cierto, pero hay una mínima posibilidad de que si vos liberás, por lo menos la actividad te vuelva al nivel pre-cuarentena. Toda parte donde se está liberando en el mundo no está volviendo nada. Lo que vuelve es con cuentagotas. Se generó un miedo total sobre la población, sobre todo el mundo. O sea, hay mucha incertidumbre. Pero a ver, en el peor de los casos, o sea, no es que se destruyó capacidad productiva. Las cosas están ahí y están listas para que eventualmente, si vos das un shock de confianza, podría volver. Pero déjame que termino con esto. Entonces, una opción es bajar gastos que te aumenta el déficit. Ya dijimos que está bastante difícil de controlar. Otra opción es la emisión, que es lo que está pasando hoy. O sea, sí, la única que quedó para financiarse. Todo se está financiando con emisión, que hoy tenés la inflación controlada porque no hay actividad, pero todos sabemos que cuando esto arranque, algo hay que hacer ahí porque tenés una cantidad de... Contrabando ideológico. Leyenda de contrabando ideológico. Discusión Cerolini no te lo deja pasar. Podemos esperar a que pase en diciembre y en diciembre seguimos la conversación. Y la otra opción es deuda. Ahora, vos primero la deuda la estás negociando en este momento, ¿no? Dicen que va a haber anuncio el fin de semana, Hay que ver, yo no lo veo. A ver, hagamos un roleplay. Vos sos Guzmán, yo soy BlackRock. Pero vos me decís... Vos decís dunga. Claro, yo salgo corriendo. Vos me decís, te quiero pagar 0 por 3 años, interés de 0 cuando empiece, pero después te juro que te voy a pagar. Ok, yo te digo, bueno, ponele que te creo, miro para atrás, voy a los números. 46.000% de aumento del déficit abril contra abril. Y este no me va a pagar. Entonces, deuda externa queda totalmente anulada porque yo no veo que haya. O sea, no lo veo muy probable que haya un arreglo en el corto plazo con estos números. La otra opción es deuda interna, que sería tipo lo que pasó con las LELIC. Ahora, vos para chupar peso del mercado necesitas darle algo a la población. Ese algo es una tasa de interés. Sí, bueno, ya se vio que... Bueno, pero... Ya se vio que terminó. Acordate que cuando asume esta nueva gestión, toman la tasa de interés que estaba bastante alta, la bajaron a más o menos 30. Y hubo toda una discusión también ideológica ahí, ¿no? De que
lo que estaban haciendo... Más allá de la discusión ideológica, lo que pasó que hicieron quimioterapia con la economía y enterraron a todos. Bueno. O a una buena parte. Pero digo, o sea, vos tomaste una economía con una tasa de interés muy alta, le bajaste la tasa de interés, en parte porque dijiste que eso era lo que venías a hacer, pero si vas a emitir deuda interna, la contraparte de esa deuda interna es una mayor tasa de interés, que va en contra de una reactivación de la economía. Espera que aquí lo tengo el contador Guillermo Locane. A ver, ¿va a haber más impuestos? Bueno, hay una propuesta de grabar las grandes fortunas. Eso me parece bien. No, yo no digo que no. Digo, alguna vez que garpen, ¿no? Va a haber yo ya olvidé los argumentos. ¿Cómo olvidaste? ¿Y para qué viniste? Todos los argumentos son válidos. Porque en impuesto, todos los argumentos son válidos. Entonces, sí, bueno, va a haber probablemente un impuesto a las grandes fortunas. Va a haber un impuesto, aumenta ingresos brutos provinciales para determinados rubros. Lo cual pero antes del coronavirus todos nos quejábamos de la voracidad fiscal. Sí. ¿Y ahora? No, y ahora va a haber más voracidad fiscal. Esa es la realidad. O sea, perdón, el problema no es tanto los impuestos, sino el nivel de gasto. Ese es el tema. O sea, hoy el gobierno tiene que financiar un gasto que fue en aumento. O sea, pensá esto. El resultado era menos 60.000 en febrero, menos 160.000 en marzo, menos 260.000 en abril. En parte por aumento del gasto. Entonces, si vos vas aumentando el gasto con el tiempo, necesariamente... Discusión ideológica. Bueno, discusión ideológica. Es cierto, porque, pero mirá, Macri bajó el gasto y mira cómo teníamos los hospitales y la recesión vino igual. Ahí lo que yo creo que por ahí ayudaría es que dentro del gobierno haya gente con la suficiente materia gris y la suficiente respetabilidad como para generar contraargumentos. ¿Se entiende lo que digo? O sea, si viene Pat Guy y critica, ¿lo escucha el gobierno? No, porque dice, es Pat Guy. Vos callate, vos ya tuviste tu oportunidad. Está bien, pero a la baña lo escuchan. Bueno, por eso digo, pero con la suficiente materia gris y la suficiente respetabilidad como para decir, muchachos, acá algo estamos haciendo mal. Es decir, estamos demasiado cómodos con la cuarentena. Alguien tendría que estar haciendo de abogado del diablo de las pymes, de los monotributistas, de los autónomos, alguien tendría que decir, ¿vos sabés cómo se llama el secretario PYME? No. Bueno, yo tampoco. Quiero decir, claro, es decir, hay un secretario PYME dentro del Ministerio de la Producción. ¿Qué cosas habría que bajar? O sea, vos decís que habría de la saturación. ¿Qué cosas habría que replantear? Saquemos la palabra. El gobierno dice que va a replantearla en términos generales de la reforma tributaria. Todos los gobiernos vinieron y trataban de hacer una reforma tributaria. Yo creo que tengo un libro y me quedé corto porque lo saqué en el 2016 y vamos por 7 reformas tributarias hasta ese momento. Quiero decir, alguien tiene que estar planteando, pero con la suficiente respetabilidad del gobierno para que lo escuche, no para que diga, pero vos callate porque esto. Como para decir, muchachos, de esto vamos a tener que hacer este cambio. Por ejemplo, no podemos seguir sosteniendo que las empresas le retengan la cantidad de impuestos que retienen cuando venden. Hay una cuestión que tiene que ver con la administración tributaria, cuando el gobierno te mete la mano, el CIRCREF, famoso CIRCREF. Bueno, no sé, nunca entendí por qué te meten la mano en el banco antes de liquidar impuestos. Preguntale a Santiago Montoya, que fue el que lo inventó, en ARBA. ARBA fue el primero que lo inventó. Después lo copiaron todos resulta que vos depositas un ahorro. Totalmente. Y te cobran impuestos. La venta de una propiedad y no es un ingreso bruto porque no es dentro del concepto, pero después tendrás que andar explicando que es la venta de una propiedad. Entonces, digo, hay una cantidad de cosas que es una buena. La crisis es esa oportunidad, eso replanteemos todo. Ojo, que cuando se quiso bajar impuestos provinciales se hizo un pacto fiscal que ahora los gobernadores pidieron anularlo. Entonces, guarda con esto. Quiero decir, tampoco no podemos estar hablando de bajar impuestos. No podemos hablar de bajar impuestos porque es la única fuente de recursos que hay. Hay que replantearse los impuestos. ¿Tiene sentido cobrar impuestos a las ganancias con una inflación del 50% anual? ¿Quién sabe qué es ganancia y qué es mantenimiento del capital? Pero ¿qué política impositiva va a haber para las pymes? Bueno, eso lo tiene que preguntar alguien con capacidad de respeto. Y decir, nosotros sabemos, lo primero que tenemos que hacer, así como estamos haciendo con el coronavirus, de ir a ver los focos, ir golpeando puerta por puerta, decir, a ver, acá están, hay infectados, no infectados. Yo creo que el secretario PYME, tanto nacional como de las provincias, tendría que estar pensando en ir a buscar a las pymes, las tenemos que ir a buscar. Aquí quiero sumar a la conversación a Roberto Jacuzzi, es de la Confederación General Económica de Santa Fe. Jacuzzi, ¿me escucha? Sí, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Rolando? Bueno,
¿Cuál es su propuesta para las empresas del interior respecto de los impuestos? ¿Qué cree que hay que hacer? La verdad que estaba escuchando lo que ustedes están hablando. Yo creo que hoy el país nuestro se tiene que dar un plan de reconstrucción nacional totalmente distinto a todo lo que nosotros veníamos viendo. O sea, hoy las regiones tienen que ser activas, protagonistas de la nueva reforma que tiene que tener este país. Eso suena muy lindo, pero en concreto, ¿quién gana y quién pierde ahí? En concreto es que vos tenés que entender que las pymes, desde la época de la democracia hasta la fecha, no hemos sido sujetas de ningún tipo de posibilidades, ni de crédito, ni un montón de factores que nos han faltado. No hemos tenido ninguna posibilidad. Este tipo de pandemia... Bueno, pero el crédito es un problema de este país, que por la inflación funciona como un almacén. Las pymes, la suya, la mía, todos terminamos comprando y vendiendo al contado porque no hay un crédito para nadie. Bueno, pero justamente, ese es el elemento fundamental que necesitamos, por lo menos el sector que nosotros representamos. O sea, el sistema financiero tiene que estar acorde a dar un crédito para la producción y el desarrollo, no para jugar a los papelitos como indefectiblemente venimos haciendo en este país durante mucho tiempo. O sea, el sistema financiero tiene que estar adecuado y tiene que haber leyes. Yo no estoy en contra de los trabajadores, ni mucho menos. Estoy hablando personalmente de que están situaciones en las cuales las pymes venimos sufriendo y más con esta pandemia. Hoy pone en relieve la situación que es el sistema financiero para el sector nuestro. Sí, pero el sistema financiero privado no da préstamo, el público tampoco, digo. No, estoy hablando en general. Este es el único país del mundo donde tenemos un banco hipotecario que no da préstamos hipotecarios, es maravilloso. Bueno, la tarjeta, financia Racing, pero préstamo hipotecario no da, es medio raro. Mira, yo estoy en una zona realmente de agroindustria muy importante, estoy a 20 kilómetros de la ciudad de Rosario, 25, en un polo agroexportador muy importante, donde las pymes nuestras realmente dan muy buen servicio, acompañando a las exportaciones que salen por aquí, más de 8.000, 9.000 millones de dólares todos los años, donde el circuito pero están en una zona privilegiada, una de las pocas zonas que le va bien en el país. Digamos, las empresas de servicio hoy van a salir peor que nunca. Pero por supuesto, sí, por supuesto. Y así todo, si nosotros hacemos un pantallazo de las regiones distintas de nuestro país, podemos establecer, si le dan autonomía, autarquía a las regiones, un trabajo distinto en el país. No puede ser que, y esto no estoy tachando el tema de unitario ni federal, ni estoy buscando eso, pero estoy llegando a una conclusión. Este país no puede seguir haciendo lo mismo, con las mismas cosas que tienen que ver con la economía. Donde está el trabajo, donde está la producción, debería estar el impuesto. Y de ahí debería hacerse un trabajo en común para que realmente el impuesto tenga el valor que ustedes estaban hablando antes. Señor Cusi, le agradezco mucho el contacto. Por favor, gracias. 165 impuestos, tiene que quedar 10. Ese es un objetivo. ¿Mucho? 165 a nivel nacional, sí, o 67, como quieras. Pero te quiero decir una cosa, no es un desafío imposible. Podría ser, lo han hecho otros países. Hay lo que se llama el tax flat, o sea, una sola tasa aplicable a un hecho imponible. Sí, pero acá esa sola tasa iba a ser el IVA, y Caballo la subió del 18 al 21 y nunca más bajó. Por eso ahora es el momento. O sea, el IVA bajó, ¿por qué bajó? Porque se está recaudando menos. Y va a ser muy difícil que se vuelva a recaudar lo que se estaba recaudando. Entonces, lo dijo el presidente, yo que ahí estuvo bien cuando dijo, bueno, no puede ser que haya 165 impuestos, objetivo 10 impuestos. A partir de esa definición, agarremos esa bandera, tomemos eso y trabajemos en base a eso. Pero yo no veo que haya quien esté planteando, además del presidente, dentro del sector del propio gobierno o dentro de los aliados del propio gobierno, decir, bueno, tomemos lo que dijo el presidente, vamos a trabajar con los 10 impuestos que tiene que haber. Un impuesto por ¿Hay algún país que haya hecho algo parecido y salió bien? Por supuesto. Por ejemplo, Israel. El tema también es, ¿para qué querés hacer la reforma? O sea, ¿cuál es el objetivo? Para sacar al país del pozo. No, bueno, es que no es lo mismo. O sea, cada reforma que hubo acá fue medio como que la idea es recaudar más. Entonces, es muy distinto plantear una reforma en términos de busquemos más recaudación que plantear una reforma en términos de ayudemos a que la empresa resurja. Entonces, eso también, o sea, coincido con lo que dice él, hay que simplificar, claramente. Hay que buscar también que sea un poco más competitivo el sistema. Es medio raro que vos pagás el mismo IVA en Santiago del Estero que en Capital Federal. Entonces, si vos te querés instalar, o sea, ¿para qué te vas a ir hasta allá si te pueden instalar acá? Y vale lo mismo y todo lo que hay allá es costo. El IVA sea el consumo. Nosotros tenemos que competir contra Uruguay
y contra Paraguay, que tienen menos impuestos que nosotros. Esa es nuestra competitividad no para atraer capitales, difícil, para mantener los que están acá. Entonces, Guillermo, muchas gracias por venir. No, por favor. En la provincia de Buenos Aires está la preocupación de lo que está pasando en los barrios populares. Por supuesto está en la ciudad de Buenos Aires. Recién veríamos lo que pasa en la Villa 31, que es un descontrol. En la provincia de Buenos Aires se está haciendo otro intento. Cuando hay un brote de coronavirus en una villa, lo termina en algunos casos, si el brote es grave, lo terminan cercando. Se vio en Villa Azul, pasó esta semana en el barrio de José Luis Cabezas, en Ensenada, Berizo. El problema está en que mientras esperamos que pase el coronavirus, la situación de deterioro social crece. Estamos en el partido de San Martín, en el barrio Independencia. Esta es la zona de José León Suárez. Piensen que este es uno de los lugares más afectados por la pandemia, porque acá la gente vive básicamente de dos cosas: del SEAMSE, que queda acá del otro lado, y del cartoneo. De aquí sale mucha de la gente que lleva el tren blanco de los cartoneros. Y hoy van a ver paisajes nunca vistos, porque esta parroquia es una de las parroquias del Padre Pepe. Sí, vengan, entren conmigo, van a ver cómo la parroquia se convirtió en un comedor. Al pie del Cristo están las cocinas, se prepara la comida y las viandas para la gente. Y el cuidado de la parroquia, el orden, está hoy a cargo del personal del ejército. Son cosas que hace, ¿cuánto? 2 meses, son imágenes que nunca hubiéramos imaginado. Todavía no. Es que lo van a agarrar listo y lo van a mandar para adentro. Lo van a mandar para adentro. La gente está pasando una situación gravísima, es muy grave la que está pasando. Comemos la noche, nos dura un poco para el otro día, al mediodía. Empezamos el primer día con 90 personas y hoy en día tenemos 400 y pico. Todos los días anota gente. ¿En un mes de 90 a 400? Sí, en un mes. Hola, ¿todo bien? ¿Todo? ¿Permiso? ¿Todo bien? Padre, esto era una parroquia. Sí. Esta es la capilla Virgen de Italia. ¿Y hoy es un comedor? Sí. Casi todas las capillas nuestras se transformaron en esto, ¿no? O sea, lo que están acá son voluntarios. ¿Están las imágenes? Sí, sí. En el mismo lugar donde ellos ven la misa. Hoy día ellos se ofrecieron a ser los voluntarios que necesitamos para servir la misa. ¿Cómo es eso que decís más misa, menos mesa? ¿Menos misa y más mesa? No hay misa, pero hay misa. ¿La gente grande se está quedando en las casas? Sí, 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 en general sí. Es más, le llevamos la comida a la casa. Muchos de los que están acá, la tarea que tienen después es llevarle la comida a la casa para que la gente mayor no se mueva. ¿Esto para quiénes? ¿Para los abuelos? Mirá. Muchos son. ¿Cuántos llevan? Bueno, uno lleva 27, yo llevo 10, y bueno, se van sumando. Y van a las casas directamente. Son los abuelos que no salen de la casa. ¿Qué está pasando en los barrios populares? Nos preguntamos todos, porque los casos de coronavirus están creciendo. Por algo no se están liberando casi actividades. Tengo en línea al Padre Pepe, justamente el responsable de esa imagen tan fuerte que veíamos en aquella nota cuando fui ahí a esa parroquia, ¿no? Los bancos de orar corridos y ahí debajo del Cristo a ponerse a cocinar, porque claro, como dice el Padre Pepe, si no hay misa, por lo menos que haya mesa. Pepe Graña te habla, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo vas, Rolando? Bien.
¿Cómo está la cosa en los barrios populares ahí, ahora que están creciendo los casos? ¿Qué estás viendo vos? Mira, por un lado está creciendo, pero hasta ahora, al menos en el sector nuestro, la mayoría de los contactos son por contacto estrecho. Así que bueno, lo importante es estar como un poco alerta en la comunidad y tratar de responder rápidamente ante la gente que necesita, que tiene algún síntoma. Y nosotros seguimos sosteniendo esto que mostrabas vos y que fue creciendo. Y por ahí esto de que los abuelos no salgan y que le podamos seguir llevando la comida, que la gente tenga el distanciamiento, que el ejército nos ayuda muchísimo en esto, y los voluntarios están haciendo en 6 sitios la comida para entregar a la gente, y eso va ayudando a que la persona y la familia pueda saber que tiene un plato caliente todos los días, ¿no? ¿Se está respetando la cuarentena? Porque y otras cosas. Una de las cosas que nosotros estamos viendo en algunos barrios populares es que hay como una especie de que la cuarentena siguen jugando al fútbol algunos muchachos, otros no le dan mucha pelota. ¿Qué estás viendo vos ahí en tu zona, en San Martín, José León Suárez, La Cárcova? Mira, en general la cuarentena se ha tomado bastante fuerte. Por ejemplo, la gente viene con tapaboca, la gente cuando hace fila guarda la distancia. Inclusive te diría, cuando va a hacer una compra, yo veo que uno pasa caminando con el auto y ve a la gente tomando distancia. En general, podríamos decir que la gente la cumple, ¿no? Siempre va a haber algún hecho que vos digas, bueno, sale de lo común y no es lo que se está pidiendo, pero hay como una conciencia de parte de la gente de hacer este distanciamiento, que se escucha, que se siente que lo están conversando en los medios como algo necesario. Yo creo que eso fue asimilado bastante, ¿no? Quizás falta todavía, pero las líneas generales están, ¿no? Y creo que eso ayudó a que todavía no sea ese crecimiento tan grande que se esperaba en los barrios, ¿no? Que por ahí se da, pero se da en este momento. Pero por ahora vos lo ves controlado eso. Habría que ver cada sector, al menos el nuestro, yo diría, va creciendo, pero va creciendo por estos contactos estrechos, pero te vuelvo a repetir, en algún momento puede haber un episodio que salga de lo común, que lo provoque a lo mejor alguien, pero en lo general te diría, crece de esa manera, ¿no? ¿Hay hambre en los barrios populares, por lo menos lo que vos ves, padre? No te podría decir de todos los barrios populares. No, lo que vos ves, ahí lo que tenés cerca. Porque digo, se cayeron la changa, se cayó el laburo. ¿Hay hambre o está contenida la cuestión? Mira, yo no te podría decir de todos, porque sería muy difícil de explicar todo el cordón de... Vos caminás, por eso te preguntamos. Sí, pero te diría, nosotros, a través de lo que hacemos, la municipalidad dando bolsas en los colegios, después los movimientos sociales dando otro tanto, o sea, hay comedores como el que pasás de Pancita Feliz que también da alimentos. Entonces, hay un contenido que se da en un tejido en el partido de San Martín. Ahora quizás haya que poner más, eso no lo sé, pero claro, se está poniendo bastante y creo que como ve de la mano hay que poner más todavía, porque esto, como decías, va para largo, ¿no? Sé que vos tenés mucho laburo en las cárceles, concretamente en la cárcel que está ahí en San Martín. ¿Cómo ves la cuestión de la cárcel? Mira, ¿Está tranquila o estamos en el quilombo? Un hecho muy lindo fue el otro día, hablando de vecinos del barrio, está Carlitos Rolón ahí. Gran amigo. Sí, la verdad que hizo una tarea hermosa porque nos ha movilizado ahí a varios compañeros de él que están allí y gracias también a los jefes de la unidad 48 lograron hacer una especie de emprendimiento en donde hicieron barbijos para chicos y para grandes y siguen haciendo. Ahí está, sí, tenemos el video, estamos mostrando el video, sí. O sea, la cárcel está fabricando barbijos. Sí, no me digas que los venden. ¿Los venden? Y está haciendo barbijos para el barrio. Ah, muy bien. Entonces, eso es, el otro día estábamos dando los alimentos y al pibe que no traía barbijo le damos el barbijo hecho por los chicos de la 48, los muchachos de la 48. Ahí está con Rolón. Bueno, la verdad es que
es una cosa linda. Así como nosotros O sea, podemos llevar alimentos... ustedes distribuyen los barbijos que fabrican los presos. Sí, estamos haciendo eso y te diría, hace unas semanas atrás, cuando ellos no tenían alimentos, les llevamos alimentos de la parroquia porque los tomamos como parte de la comunidad a estas unidades. Y bueno, y ahora esta devolución, o sea que en el fondo también la comunidad está ahí, la unidad, porque vos decís, la unidad ante una necesidad, a través de esta tarea, han hecho los barbijos que la gente precisaba. Sí, pero está complicada la situación con los presos, ¿no? Digamos, porque en las cárceles hay mucha inquietud de que si entra el coronavirus haga un desastre. No, por eso es muy importante el apoyo a la gente, a los muchachos, a los y también al servicio, es decir, es necesario que haya cada vez más lugares en donde se pueda hacer aislamiento ante la posibilidad de coronavirus, ¿no? Siempre es importante que los muchachos de la cárcel en todas las unidades penitenciarias tengan lugar, y eso es un tema que tiene que solucionar la justicia y la política. Padre, muchísimas gracias, te mando un abrazo. Gracias a vos, Rolando. Hay otro barrio intervenido con cerco sanitario, el más famoso fue el caso de Villa Azul. Este queda un poco más lejos, queda entre Berisso y Ensenada, vale decir cerca de La Plata. Hernán Carulo tiene detalles. ¿Hicieron también cerco sanitario ahí estilo chino? Sí, buenas noches, Rolando, antes que nada. Bueno, sí, así es. La provincia de Buenos Aires. Ahí está. Estamos viendo imágenes que nos facilitaron de Ensenada y Berisso. La provincia de Buenos Aires decidió aislar un 12% del barrio. Esto es una experiencia diferente a la que describías de Villa Azul, quizás. En total, en este barrio José Luis Cabezas, hay 350 familias, es decir, alrededor de 1.200 personas que habitan la villa, y se decidió en esta etapa aislar solo a un 12%. Pero también intervención y... El trabajo de cerco, exactamente, el trabajo en conjunto de la provincia de Buenos Aires haciendo testeos, ahí vemos cómo higienizan todo, trabajando en conjunto. ¿Y la gente cómo se lo toma? ¿Se la banca? Sí, bien, tranquilos, por ahora manejando la situación. En trabajo conjunto, decía, con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, Ensenada con el intendente Mario Seco y Berisso con Fabián Cagliardi trabajando en conjunto. Quiero pasar un poco con el doctor Salemi. ¿Cómo estás viendo el brote de casos que no paran de subir? Sí, la verdad que es llamativo cómo están apareciendo los números, porque de golpe nos asustamos con los 900 y pico, y hoy de golpe 140. Lo llamativo de todo esto es que estaba leyendo, tenemos casi el 20% del total acumulados de todo el país son de barrios populares de la capital federal. O sea, es una lo que mostrábamos la 31. Es que justamente si hay semejante quilombo va a salir mal. El más afectado es el barrio 31. ¿Sí? Le sigue el 11-14, el 21-24, el 15 y el 20, pero ninguno baja de las tres cifras. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es el lugar donde hay que atacar. Esto es realmente preocupante. ¿Sí? Porque lograr que la gente se quede en la casa, por claro, lo menos, vos pensás que el 50% del aumento de casos, ¿sí?, que hay en la ciudad de Buenos Aires corresponden a barrios populares. Entonces, evidentemente, donde tienen que atacar. Yo sé que pero también me decías que empieza a notarse la cantidad, lo veíamos el domingo pasado con el Güemes, empieza a notarse la cantidad de casos en las clínicas privadas. Empezó a aumentar también los números de casos, en clínicas privadas. Se está viendo mayor movimiento de ambulancias, gente con medicina privada que te empieza a consultar, che, ¿qué hago? ¿Me hago el testeo? ¿No me hago el testeo? Está empezando a moverse un poco más eso. Está bien, pero eso es paranoia. Casos No solamente paranoia. Eso de la paranoia de la mano de asustarse y de empezar a tener síntomas. Empezar a tener síntomas de tener que testear. Entonces se está empezando a ver cada vez más gente. De hecho, hay sanatorios... A mí lo del Güemes me sorprendió el otro día, que dijeron que había todo un piso de gente en el Güemes. Sí, y mirá que el Güemes es grande. Más de un piso, porque 180 complicados. Lo bueno de todo esto es que es muy baja la tasa de ocupación de las camas de terapia intensiva por ahora. ¿Sí? Por ahora es baja la ocupación. ¿Sí? Vos pensás que el director del Güemes nos dijo que tenía 7 casos solamente en terapia intensiva de los 180 que tenía contagiados. Entonces, por ahora la tasa es baja. Sí, lo que hay que tener cuidado es que no pase como en Perú, ¿sí? Porque nosotros tenemos los ejemplos, siempre miramos Chile y Brasil. Decimos, bueno, no quisieron cerrar, ignoraron la cuarentena, les estallaron los casos. Pasó en Brasil, Bolsonaro, ya sabemos. Pasó en Chile, que también dijo, no, nosotros tenemos nuestro método, testeamos, la cuarentena la deciden los intendentes, se le fueron la cantidad de casos al carajo. Y hoy por hoy hoy escuchaba a Mario Solís, un colega chileno, que decía, hay
210 internados en terapia intensiva en pasillos, en hospitales chilenos. No, bueno, están en llegando, pasillos. están comprando desesperadamente a China respiradores por todos lados porque no alcanzan. Están casi triplicando o duplicando 2 veces y media la cifra argentina cuando ellos son 18 millones contra 44. La proporción es increíble, de la misma manera que estamos del otro lado, del lado de Brasil. Brasil, 35.000 muertos, ya pasa a ser el tercero, pasó a Italia y está teniendo ya más muertos por día que Estados Unidos. 1.400 muertos por día. El otro problema es que esos son los casos que conocemos que no quisieron cerrar. Pero está también el caso de Perú, que también, igual que la Argentina, cerró temprano, pero no pudo controlar los barrios populares y los barrios marginales. Es verdad que Perú tiene otros problemas de marginalidad que tal vez nosotros no tengamos, que es, por ejemplo, ausencia de heladera, por una cuestión, no se sabe bien por qué. En la mitad de la población en Perú no tiene heladera, entonces tiene que ir a comprar todos los días a los barrios populares, y ahí es donde estallaron los contagios. En los mercados populares, de los barrios populares, estallaron los contagios. Pero a Perú, que también tiene una cuarentena desde tempranito, ahora se le fueron los casos al carajo. Claro, pero... que no pase esto acá. Claro, porque pero... acá los contagios están descontrolados en los barrios populares, ahora están haciendo ese tipo de operativo, pero que no pase esto acá. Fíjate una diferencia sustancial que tuvimos con Perú. Perú es el país de Latinoamérica que más testeó. Y viste que todo el mundo se desespera. Todo el mundo se desespera por los test. Perú es el país de Latinoamérica que más testeó. Arriba del 1.000.000 de testeos. ¿Sí? Y la verdad que no le fue bien solamente testeando, porque la inversión que hizo en el testeo la dejó de hacer en otras cosas. Puso el 2,6% del PBI Perú para mejorar la medicina, pero solamente tenía 1.064 camas de terapia intensiva, que al fin de semana pasado tenía casi el 97% ocupada. Claro, no tenían sistema público. Con una de salud. población de 30 millones de habitantes. Pero esto es también los milagros neoliberales, ¿viste? Si no, Perú, país que anda bárbaro, tiene unos números de PBI, de qué sé yo, bárbaro, cuando tiene un quilombo de esto, no tenían camas. El sistema público de salud estaba destruido. Bueno, el otro caso, otro país que está creciendo mucho las muertes es el caso de México. México está teniendo 900 muertes diarias, ya está acercándose a los 15, 16.000 muertos. Sí. Es decir, toda Latinoamérica... Y hay un gobierno de centro-izquierda que también ignoró la cuarentena. Ignoró la cuarentena, creían que la iban manejando, dijeron, bueno, dejemos trabajar. López Obrador se abrazaba con la gente. Es lo que Bullrich anduvo diciendo, bueno, quizás tendríamos que haber empezado más tarde la cuarentena. López Obrador hizo esto, dijo, vamos a seguir trabajando hasta que los números indiquen que hay que cerrar. Cerró tarde y tiene un desastre porque, a ver, la gente dice, seguimos en cuarentena. Parece que existieran 2/3 del país, no existieran. La Argentina ya tiene 2/3 del país que están funcionando bastante bien y están produciendo, con las limitaciones de una recesión no pueden previa. recibir turismo, no pueden... Bueno, pero eso no está pasando, esto está pasando a nivel mundial. Entonces, 2/3, hay un montón de actividades que ya empezaron a tenerlas. Ahora, la capital federal y el conurbano tienen el problema no es una locura, pero hoy fueron 24 muertos y ayer 25. Es decir, las cifras más altas de muertos se dieron en los últimos 2 días. Para no ser centralista, tengo en línea a Martín Yerllora, es el intendente de Córdoba Capital. Martín Graña te habla, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Rolando? Aprovecho para saludar a todos los argentinos. Antes de pasar al tema del transporte, de esa inexplicable huelga que mantiene el interior, contanos cómo están llevando el coronavirus ahí en Córdoba, porque tienen sus casos, ¿no? Bueno, venía escuchando el debate, ¿no?, que estaban haciendo y me parece algo destacable, ¿no? Este trabajo en conjunto que se viene haciendo entre el presidente, los gobernadores, en nuestro caso con el gobernador Schiaretti y todos los intendentes de Córdoba, ha mostrado hasta ahora muy buenos resultados en estas comparaciones que recién escuchaba. Y creo que esto es para destacar, cuando hay una línea política donde se ha privilegiado la vida y que, bueno, ha resultado en una clara directiva donde todos hemos cumplido. Sí, pero aguanta, Martín. Yo la apoyo, pero aguanta. Socialmente, digo, lo sanitario es una cosa y lo sociológico es otra. Aguanta. El esfuerzo y el éxito ha sido un éxito de la ciudadanía, de todos los argentinos. Es tremendo el esfuerzo, porque recordemos que no es un esfuerzo solo, como dicen algunos, de las medidas de distanciamiento, de aislación. Es un esfuerzo tremendamente en un país que ya venía con problemas económicos y que la pandemia los exigía. Entonces es un doble esfuerzo y creo que es un mérito del pueblo argentino. Por supuesto que ahora, bien ustedes decían, ya está liberada la mayoría con el protocolo que tenemos que cumplir. Porque ¿ustedes en qué punto están ahí en la capital en Córdoba capital? Nosotros... Cuarteto no hay seguro.
La mona no toca. Pero hay bailes con la modalidad, ¿cómo sería? De Zoom, digamos. No, qué bueno, decirle a la mona que te haga un... Vos podés en tu casa, y hay muchos cantantes que están cantando a través de Zoom, digamos. Pero por supuesto que, a ver, es tremenda la angustia, pero también hay que entender que esto ha salvado muchas vidas. Te cuento, Córdoba, la provincia, de 427 municipios, 426 ya son zona blanca, menos Córdoba capital. Hacía 8 días que no teníamos casos, ayer tuvimos 2, hoy 1, pero bueno, se vienen liberando la mayoría de las... Pero por ejemplo, vacaciones de invierno, turismo, ustedes la ven difícil, digo, porque ¿de dónde van a recibir turistas? ¿De San Luis? ¿Por ahí? ¿Tienen alguna posibilidad? Pero en vacaciones de invierno la ven negra, la gente, la hotelería, mis amigos ahí de no, la ven difícil. No, la situación es dificilísima, olvidemos, ¿no? Esto está pasando en todos los países, la situación económica es tremenda y la estamos sufriendo todos, lo vemos en las recaudaciones. La UCA hizo un estudio nacional entre 900.000 y 1 millón de empleos en una situación que ya veníamos muy mal. Así que la verdad que la situación es tremenda, la angustia también, muchísimos vecinos y todos lo sabemos que están quebrando, que la situación económica es tremenda, pero también me parece valorar este esfuerzo que se ha hecho, que no ha sido en vano, y creo que, viste que en Argentina, esto de que más allá del partido político que uno sea, ha habido un discurso único y ha permitido la eficiencia de estas medidas, bueno, en una situación ya de tiempo, pero me pareció muy importante lo que decías de la Argentina federal, porque ya el 82% aproximadamente, o la mayoría de la Argentina, son zonas blancas. Nosotros estamos en fase 4. Córdoba capital está en zona roja. Claro, todavía, pero es la única que quedó, creo, ¿no? Sí. El Río Cuarto. Sí. El Río Cuarto, como dice. Oye, ¿me puedes explicar cómo es que hace tantos días, no sé, ya lograron levantar la huelga de colectivos? ¿Sí, tuvieron, o sigue? No, logramos en el transporte urbano, las ciudades del interior, las que vos te agradezco porque nos permitiste visibilizar, y bueno, se llegó a un acuerdo entre los empresarios, los trabajadores, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, y bueno, todos aportaron un granito de arena. Espera, contémosle a la gente que, claro, mientras todos estamos absorbidos por el coronavirus y la cifra de muertos y de contagios, varias ciudades del interior estuvieron sin colectivo durante 20 días, digamos, porque había una pelea por los subsidios. ¿Cómo era esto? ¿Qué fue lo que pasó, Martín? Bueno, lo que pasa es el siguiente. El transporte público, lo que nosotros estamos discutiendo y seguimos, que tiene que ver con que el transporte público, su esencia es que tenga una tarifa accesible a la gente. Y la tarifa en el interior es más del doble de lo que tienen ustedes en AMBA, entre Capital y AMBA, porque el interior de la provincia de Buenos Aires también está en la misma situación. Así que... Pero ahí, funciona, la sube, ¿y cuánto vale un pasaje de colectivo? Y tenés que calcular acá casi 32 pesos, pero el promedio es en el interior, con picos de 38 y con algunos de 27, 28. O sea que 38 de ida, 32 de ida, 32 de vuelta es un presupuesto. Imagínate. Y eso también hace que ya no se convierta en público por el valor de la tarifa. Lo que hay que decir es que este gobierno, desde que entró, aumentó la cantidad de subsidios. Lo que pasa es que, bueno, con la pandemia, con la cantidad, por supuesto, hoy que funciona en una línea, estamos hablando de que transporta el 10% de pasajeros de lo que transporta habitualmente. Esto le debe estar pasando también a Cava o a AMBA. Pero ¿qué pasa? Los subsidios son de tal manera que permiten sostener el sistema. Cuando acá no llegan los subsidios de la misma manera que llegan a Capital o a AMBA, no hay forma de sostenerlo. Entonces se llegó a un acuerdo en donde nos vuelven a mandar subsidios haciendo un esfuerzo extra a lo que el gobierno nacional, a lo que se hacía en la gestión anterior. A eso también se llevó un no remunerativo por el gremio de UTA y bueno, se logró mantener esta tarifa y de esa manera están funcionando volvieron a los bondis. Oíme una cosa, ¿tienen ustedes, como se dijo, barrios todavía cercados en Córdoba? No, lo que sí me parece importante, lo tuvimos. De hecho, me parece que esto es, digamos, uno administra la realidad. Entonces, puede ser que hoy una comunidad esté blanca, le dio un brote y puede pasar a roja mañana, haciendo un montón de esfuerzo, porque a veces, entonces lo que nosotros sí, el gobernador Schiaretti, con todo el trabajo que hacemos, primero se han hecho muchísimos testeos, estamos en un nivel de testeos
altísimo, 18.000 testeos por millón, si vos lo comparás con lo que se viene haciendo en otros lugares, es muy alto, es mucho el esfuerzo que ha hecho el gobierno provincial, y eso, y también con un esquema... No los harán con los test chinos, ¿no? Que vinieron medio fallados. No, hasta ahora nosotros, cuando ves las medidas que se han tomado con el gobierno provincial, yo no quiero decir que tengamos o no resultados, hemos tenido que tomar decisiones difíciles. Vos podés pensar que nosotros veníamos en una fase, y acordate que Córdoba tuvo que retroceder para controlar un brote, que tuvimos un segundo brote, y una vez que se demostró que esos casos no se habían expandido, volvimos a abrir. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Me parece que hay que gestionar la realidad. Y que bueno, esto que vos decías, el tiempo, ¿no? Que hay como una discusión en el tiempo. Y bueno, hay que entender que si hay que volver a cerrar porque hay un brote, hay que hacerlo, aunque tenga costo político, porque nosotros tenemos que privilegiar la vida. Acá Cerolini te quiere hacer una pregunta. Sí, ¿cómo está el tema con los médicos? Hicieron una marcha muy importante porque fueron imputados en la causa de Saldán con el tema de, bueno, que tenían como responsabilidad ellos sobre los contagios. ¿Usted qué opina y cómo se normalizó la situación? No, yo creo que hoy la situación es totalmente normal y por supuesto, bueno, el respeto que hay que tener por todos los de la salud, y están trabajando normalmente, digamos, ¿no? Lo que sí, hablando de eso, me parece también poner el tema de los polos sanitarios. A ver, nosotros somos Córdoba, capital, Rosario, somos polos sanitarios, nosotros tenemos universidades, tenemos toda una historia médica, un clúster médico muy fuerte del interior, y eso hace, por supuesto, que también cuando haya un caso, porque nuestra cama, nuestro polo sanitario, están a disposición del interior y, por supuesto, del país. Lo mismo que Cava, lo mismo que los grandes polos sanitarios, lo mismo que Rosario. Entonces los médicos están haciendo un esfuerzo y nosotros como ciudades tenemos que también entender que somos muy solidarios. Esto lo digo porque vos imaginate que vos podés ser hoy una zona, a lo mejor blanca, con un fuerte polo sanitario, y se enferma algún vecino de algún otro lugar y te lo van a tener que trasladar para que lo atendamos en nuestras terapias intensivas de COVID. Y eso también te pone en riesgo el esquema sanitario tuyo. Entonces creo que eso Argentina lo tiene que valorar, y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer los grandes polos sanitarios del interior para ayudar a todos los argentinos. Martín, te agradezco el contacto y bueno, algún día podremos volver a Córdoba ahí a saludar a los amigos. Están invitados. Cuídate, chao. Y vamos a trabajar todos para volver a la normalidad, ¿no? Yo creo que vamos a salir de ahí. Ojalá, gracias. Gracias. Y mientras tanto, ahora van a ver una historia de esas que demuestra el curso del tiempo, ¿no? Muchas veces la política hace grandes gestos ampulosos de que van a hacer esto, van a hacer lo otro, prometen. Ahora les voy a contar una historia que tiene que ver con chalecos antibala, ¿sí? Hubo mucha discusión durante la gestión de María Eugenia Vidal sobre qué había que hacer con los chalecos antibala. Entonces hubo anuncios de que iban a cuidar a los policías con chalecos antibala. Ahora, al final del camino, se ve que todo o buena parte de lo que se dijo era dudoso, pero sobre todo tenía un negocio detrás. Véanlo. Trabajamos con dos miradas. Una es la del compromiso de pelear contra las mafias. Pero eso no alcanza. Hay también que apostar a lo que hacemos hoy, a la mejora del equipamiento, al entrenamiento, a la incorporación de tecnología, porque el chaleco, que es algo tan básico, para nosotros se convirtió en un símbolo de que no vamos a dejar al policía que está peleando en serio contra el delito en la calle desprotegido. Nuestro objetivo es llegar rápidamente a que todos, absolutamente todos los policías, sean de la provincia de Buenos Aires o sean policías locales o comunales, tengan su chaleco antibala, que los cuide cuando estén en la calle, cuando estén trabajando, porque ellos nos están cuidando a nosotros. Conmovedor. Hasta aquí, nada que objetar, me convencieron. Pero, esto fue lo que decían antes, insisto, ahora la perspectiva histórica permite comparar los anuncios con lo que había detrás. Vean esto. Bueno, estos son los chalecos que nos entregaron el año pasado, ni más ni menos, en noviembre, si no me equivoco, con fecha del 9 del 2017, nivel RB3. Perfecto. La reconfirmación de la fecha y del nivel, y debajo de la etiqueta
está bien pegado por suerte. La verdadera etiqueta del chaleco, con el nivel RB2 y del año 2008, o sea, vencidos. Nos entregaron unos chalecos vencidos como nuevos. Así nos tienen en la provincia de Buenos Aires. Bueno, esto era lo que pasaba, lo que se decía, había chalecos vencidos. Sin embargo, ¿por qué les digo el final de la historia? Porque hace cosa de un mes hubo un tiroteo, un policía va a había una gente que había entrado a robar a una casa, le tiran 3 tiros al policía que tenía uno de estos chalecos supuestamente vencidos. ¿Y qué pasó, Hernán? Bueno, justamente le salvó la vida al oficial, uno de los supuestamente chalecos vencidos. Esto comenzó, esa imagen que veíamos al comienzo. Acá está, esto es exactamente el policía. El policía. 3 tiros de bala, la sacó barata. Si Totalmente. solo se llevó este hematoma. Totalmente. Bueno, era una de la entrega de estos chalecos que supuestamente denunciaban de la gestión de Vidal, que estaban vencidos a partir de ese video que filmó un oficial de la bonaerense, en donde se ve que retira la etiqueta y está tachado, digamos, la fecha de vencimiento. Justamente ahora les voy a contar por qué. Pero todo comienza justamente este escándalo en el 2018, que se denominó justamente la mafia de los chalecos, a partir de una empresa llamada América Blindajes, que era la que proveía de estos chalecos a la provincia de Buenos Aires. Aproximadamente una entrega de 20.000 chalecos rondando los 280 millones de pesos. ¿Pero qué pasó ahí? Bueno, justamente a partir de ese video, la gobernadora Vidal y el ministro de vamos Seguridad, a cuidar a los policías. Exactamente. El ministro de Seguridad también, Cristian Ritondo, pusieron además en tela de juicio toda esta empresa. Se vio campañas en los medios de comunicación donde hablaban y ponían la lupa sobre qué había pasado con América Blindaje, y la historia sigue y la cosa se pone justamente a partir de esto más que interesante. ¿Por qué? A la empresa la sacaron de la cancha. A la empresa la sacaron de juego y entra otra empresa que se llama Armoring Systems, de la cual integraba Daniel Muñoz, el ex... Daniel Muñoz, el valijero... Exactamente, el ex contador de los Kirchner, que estaba en la causa de los cuadernos, fallecido. El secretario exactamente. De la causa de los cuadernos, el que dicen que se llevó, que le encontraron 60 millones de dólares en propiedad. Y también integraba ese directorio de esa empresa de Armoring System, Gustavo Dorf. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gestión de Vidal y de Ritondo le firma contratos millonarios a esta empresa? Bueno, acá viene lo más interesante. Siervo de Daniel Muñoz. Exactamente. Raro. ¿Por qué? Justamente. Bueno, Gustavo Dorf, íntimo amigo de Daniel Angelici. Ah, mira. E incluso es el padrino de uno de los hijos de Gustavo Dorf, Angelici. Es el padrino de uno de los hijos. Sacaron a una empresa que fabricaba chaleco y pusieron la de un amigo. Exactamente. Tan sencillo como eso. Tan vulgar como eso. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuántos ahijados que tiene Angelici? Porque siempre que hay alguno, si vio que aparece otro caso, por ahí le dicen el padrino. Por eso le dicen el padrino. Bueno, nos venimos más acá en el tiempo a partir de una declaración testimonial del titular de la anterior empresa que mencioné, América Blindaje. Estamos hablando de Fernando Andújar, un empresario que hacía 20 años que estaba en el mercado vendiendo este tipo de chalecos y que fue corrido del negocio, que se enteró justamente que en la causa de Alessio, la que tienen en el Juzgado Federal de Dolores, el juez Ramos Padilla, se enteró que había un informe de inteligencia. Entonces, o sea, engancha con lo que veníamos contando al comienzo del programa. Exactamente. Tiene ese vínculo. Espiaban a todo el mundo, viejo. Increíble. Y además para cualquier cosa. O sea, para sacar un competidor. Ellos querían meter la fábrica de un amigo en los chalecos, espiaron al otro, lo sacaron de pista por algún motivo y después además lo espiaron. ¿Y qué dicen en la causa de Bueno, Dolores? Justamente cuando se entera Fernando Andújar de que estaba como, digamos, que había un informe de inteligencia exactamente de él en la causa de Alessio, va a declarar, prestar declaración testimonial, pide ser querellante en la causa y pregunta justamente qué información tenían de él y además desde cuándo. Bueno, ve que era a partir del 2016, o casualidad, que es donde él señala que se le empezó a complicar todo. O sea, cuando cambió el gobierno, lo empezaron a espiar. Exactamente. Y después de un tiempo, lo sacaron de la cancha. Claro, bueno, justamente... Pero para meter un amigo, no porque les interesaba demasiado la salud de los policías, no, sino para meter un amigo. Por supuesto. Y a esto le sumamos, además, que yo les había dicho que
estos chalecos antibalas que había vendido. A ver, para que abreviemos, vamos a contar el final antes de contar la historia. Si ustedes me dicen si va a pasar algo en la justicia, no va a pasar nada en la justicia. ¿Por qué? Porque como ustedes, si vieron el comienzo del programa y les mostré cómo los jueces dictan órdenes para cubrir a los espías y después ahora se quieren lavar de las cagadas que hicieron, la verdad que con la justicia no va a pasar nada. Les estamos contando esto solamente por el placer de contarles algo, de informar alguna truchada. En la justicia no va a pasar una mierda. Bueno, pero justamente lo que le señalaba que Harmony Systems, esta empresa amiga, digamos, de Daniel Angelici, de uno de los titulares, que es Gustavo Dor. Explícame cómo una empresa que patrocinaba a Angelici era hecha con guita de Daniel Muñoz. O sea que era con guita. Bueno, pero ya estaba, ahí ya había muerto. Él murió en el 2016. Muñoz murió en el 2016. O sea que la guita había quedado vacante. Andás a ver quién la tiene, porque está intervenido todo eso. Claro. Tienen todas las propiedades. Justamente, fue ahí todo en el 2018. Ya estaba. O sea que alguien manoteó la parte de Muñoz. Claramente. Bueno, y esto además, tengamos en cuenta. Qué fácil se hace negocio así, ¿no? Increíble. Tengamos en cuenta además que Harmony System le vende estos chalecos a la gestión de Vidal al doble de lo que lo vendía América Blindaje. Y bueno, si vamos a hacer negocio no se fue bien. Porque los chalecos además eran importados. O sea, los con una importados calidad de protección menor. Porque exactamente. Un RB2 te protege 357 y 9 milímetros de baja velocidad. El RB3, que es todo blindaje de Kevlar, es 44 Magnum y 9 milímetros de alta velocidad. Hoy en día los chorros no andan con 22. Andan todo con 357 para arriba. De hecho, esa lesión es potencialmente mortal. Esa lesión justamente en la zona casi cardíaca... o sea, si no tenía el chaleco, no boleta. No la cuenta. Perdón, ahora hay sospecha de que esto fue armado, que este video que vimos, porque la verdad, sospecha, en vez de tacharlo así con es más fácil, o sacarlo o pintarlo de negro, pero que quede tachado es una novedad tan grande que no. Es que justamente le pusieron esa funda nueva y tachan justamente para mostrar, esto va, digamos, tiene que tener aprobación de la MAC. Hasta por el video lo armaron para viralizarlo, hacer horror. Pero sabemos que desde la gestión de Vidal se hacía mucho esto, de los videos y de los videos viralizar, que supuestamente era la gente. Que era un, y después era un oficial cualquiera de la gente. bonaerense y de repente se viraliza. Sí. Y en su momento fue catalogado como la mafia de los chalecos y todo el negocio que había detrás de eso. Y lo que había en verdad era una empresa amiga. Claro. Querían meter a la empresa amiga. ¿Vos decís que eran de menor calidad entonces? ¿Cómo es eso del RB2? El Renard tiene calificaciones de blindajes de acuerdo al nivel de protección. El Kevlar, que es el material que se utiliza en los chalecos... Que ese fue el de los chalecos supuestamente vencidos. Claro, el 3. Claro. Uno menciona cuando vemos el video que cuando sacan la etiqueta era RB2. El RB2 te protecciona menor blindaje que el RB3, que es el que utiliza de hecho la policía americana, que es de Kevlar, que te tiran con una 44 o con una 9 de alta velocidad, que son balas perforantes, y no te atraviesa, te protege. En cambio... ¿Es el de cuando salías de caño que sabe todo eso? No, después yo era militar. No te olvides de eso. Tengo un pasado. Ser abogado. Tiene que ser abogado, se cruza con el señor Ni Trucho. Siempre hay que ser amigo de Salem. No te olvides. Bajo cualquier circunstancia. No, bueno, si no te mata, te opera. Siempre a la si no te derecha de caga a ti, no Salem. te opera. Claro. Y el RB2 no te protege contra este tipo de munición. Te perfora, o sea, te golpea y te perfora el blindaje. Es más delgada la capa de Kevlar que tiene dentro del chaleco. Claro, igual yo prefiero uno de los B3 dijo RB3. El RB3 vencido que un RB2 nuevo, ¿no? Porque vencido y todo, si está vencido, el Kevlar está vencido, no sirve, no te sirve de protección. Exactamente. Te protege, pero te protege contra balas de menor calibre y de menor velocidad. Bueno, igual, en cualquier caso, acá viene otra vez la cuestión industria nacional, industria extranjera. Porque exactamente. Al que sacaron de pista era lo sacaron de pista que fue a la quiebra. Exactamente, que ya además estaba en cuestionamiento porque decían fabricaciones militares y lo puede hacer. Claro. Los puede vender. Entonces, y esto es lo que ahí, va a pasar ahora. Lo que dice Bernie, dice, yo voy a ir a fabricaciones militares a comprar chalecos. Pero, aún así, al Nacional lo sacaron para traer chalecos importados de una empresa que era de Muñoz y después terminó siendo de alguien allegado. Es difícil de explicar que Vidal sacó de pista a una industria nacional para poner a una importada que además era fundada por Daniel Muñoz. Es raro. Raro. Y además que lo que se ve en la testimonial de Fernando Andújar, el titular de América Blindaje en su momento, es que él señala que
Lo del video fue algo del montón. Ella venía sufriendo desde el 2016, digamos, le pagaban a 210 días, es decir, más de 6 meses. Que a veces Estado. Que el Estado, sí, justamente. Si no te pisa los pagos. Claro, te pisa los pagos, le exigían la entrega rápida, pero no tenía el dinero y sabemos lo que implica la producción de este tipo de cantidad de chalecos y demás. Así que bueno, una cuestión ahí que para seguir de cerca. Bueno, Juan Pablo Godoy Vélez, ¿me explica qué va a pasar con el fiscal de Chubut que dijo este disparate del desahogo sexual? Mira, yo creo que... No lo vas a defender, porque acá... No, pero de ninguna manera. No, pero me parece que, digo, más allá de esto, del escándalo que se armó por lo infeliz de la frase que utilizó, ¿sí? Hay otra cuestión que me parece que vale la pena explicar, que no vi que se hablara demasiado. Acá está. ¿Sí? Si cometió prevaricato. Justamente... A ver, traducilo. Prevaricato es justamente cuando... En el caso de un juez, si falla en contra de la ley, en contra de lo que dicen los hechos, en el caso de un abogado, de un defensor o de un fiscal, es cuando vos, en vez de representar los intereses de tu parte, sí, en el caso del fiscal, en vez de representar, digamos, a la víctima o al pueblo, si se quiere, como hacen los yanquis, ¿no? El pueblo contra... Una idea de una traición judicial. Exacto, lo que hace en realidad es arreglar con la otra parte. Digo, una cosa es un arreglo en términos legales y otra cosa es traicionar los intereses de la parte que uno debe representar. Más preocupado por los muchachos que por la chica. Parece. Exacto. ¿Qué es lo que sucede? Digo, por un lado, el abogado del fiscal, el abogado de los imputados fue abogado del fiscal. Era una causa en la que el fiscal estuvo imputado, ¿sí?, por espionaje ilegal en su momento contra... Todo el mundo espía en este país, viejo. ¿Viste? Parece que hoy estamos monotemáticos. Pero justamente había hecho espionaje ilegal contra los militantes de No a la Mina en Esquel. ¿Sí? Tuvo una causa, bueno, estuvo complicado. El fiscal. Zafó el fiscal. Y el abogado ¿sí? defensor fue mi abogado defensor de los acusados de violación. De algunos de los imputados de este delito. Sí, un pueblo chico, ¿viste? Se conocen Sí, todos, pueblo chico, sí, justamente. Igual buscaba Entonces, fama este tipo, pues no puede decir semejante cosa, no puede ser, no tiene dimensión de lo no lo dimensionó en absoluto. Bueno, en Chubut... Viejo, ¿quién se va a enterar acá? De hecho, en Chubut tenían un juez civil muy bueno, que es Martín Alessi, que hoy en día se les va a presentar a elecciones en algún momento, en Rawson seguramente, que le hicieron jury. ¿Sí? El tipo era justamente todo lo contrario a lo que se denomina la justicia patriarcal. Le hicieron un jury y lo volaron. Molestaba. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? Lo grave de lo que hizo este fiscal, justamente, digo, más allá de lo mediático, es que en un delito que le correspondía una pena realmente alta, digo, en un caso de abuso con acceso carnal, que es lo que conocemos como violación, la mínima es de 6 y la máxima es de 15, ¿sí? Y además en este caso, la víctima sufrió graves secuelas psicológicas, con lo cual debería ser un desastre, pobre con tío. lo cual debería aplicarse además el agravante, que es de 8 a 20, ¿sí? Bueno, lo baja a abuso simple y en ese caso van de 6 meses a 4 años en prisión, hace un arreglo y en definitiva la pasan en libertad. No se puede caer. Es una alquimia judicial. No se puede caer. No, pero es una bestialidad judicial lo que hizo. Lo de la frase es lo de menos. Esto es terrible, por esto tiene que ir a jury. ¿Sí? Pero porque en se puede definitiva, caer por el arreglo. prevaricato, Se puede caer el perdón, arreglo. lo único que le va a corresponder es una multa, que además está recontra desactualizada, donde el tope es de 30.000 pesos y una inhabilitación de hasta 6 años. No se puede caer este arreglo. Sí, porque esto lo tiene que aprobar el juez. Lo ideal sería que el juez Bueno, no lo apruebe convalide este arreglo, pero y lo de todos manden modos, a este juicio. fiscal tiene que afrontar un jury y ser destituido. Muchachos, muchísimas gracias por venir. Nosotros nos vamos, pero antes...